es presentado por New York Life Insurance, su compañía de hoy y de siempre. Comuníquese con su agente Marcos Monroy 786-439-7001. Aló, buenas noches. Y nosotros continuamos aquí en Aló, buenas noches, y vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado. Adelante. Ah, bueno, usted me da ese... Pero pues usted vamos a presentarle. Se está muriendo por presentar. Ahí está, ya lo vieron ustedes. Le damos la bienvenida a... Que conste que no lo pedí. Bienvenido, Raúl Leoni. Gracias. Encantado de tenerte acá. Bueno, por su Hola, nombre y su apellido Raúl. sabrán que es el hijo del presidente Leoni. Tiene muchos años viviendo aquí en el sur de Florida, es gran amigo. Además, un hombre que nos puede contar muchas cosas maravillosas. Ay, sí. De la tan vapuleada y maltratada Cuarta República, Y que yo extrañada. llamo República Civil, porque era eso. No solamente eran civiles, eran civilizados los que gobernaban el país. Hola, Raúl. Hola, Bienvenido. bueno, muchas gracias por esta invitación. Y feliz Además, cumpleaños. en este día tan especial para los acción-democratistas, que llegamos a 75 años de vida, ¿no? Y creo que cada vez recuperándose más. Sí. Mira, es que yo colocaba en el Instagram un video promocionando a Henry Ramos. Presi, lo estamos esperando. Henry, nos estás viendo, no nos embarques, viejo. Y decía, bueno, les querían freír las cabezas, pero se les quedó frío el aceite. Bueno, eso sucede. Pero fíjate, si tuviéramos que hacer, hablemos de la labor de tu padre justo allí cuando estaba en la presidencia. Si uno hace un paneo rapidito, ¿no? De unas pocas cosas. Se inició la Prados del Este, la Libertador, la Cotamil, el Guri. En el sur, él desarrolló mucho el sur porque era de allí. La Avenida Libertador, La Avenida Libertador, por eso. El distribuidor La Araña. Casi 1000 escuelas. La autopista para Caricuao. Sí, es que mira, es que de verdad que uno estaría todo el programa numerando. Eso es nada más Caracas. Solo es Además, Caracas. Pero además, el puente de Angostura, que es mi favorito, Así es. también, ¿Cómo no? es de su gestión. Así es. Pero El fíjate Guri, la primera etapa de bueno, Guri. por eso, Es lo decir, mencionaba. Pero las grandes obras son de infraestructura obras son- de infraestructura extraordinarias. Y no solamente eso, sino que hay una infinidad de obras subterráneas. Que las dictaduras no acostumbran a hacer eso, por cierto. Siempre hacen obras monumentales que la gente pueda ver. Pero esa obra que es las que le llevan salud a la gente, el acueducto, las cloacas, etcétera, todas esas fueron hechas durante la era de la democracia en Venezuela. Casualmente me acaban de enviar por segunda vez el resumen de un libro que fue escrito por José Curiel, prologado por Aguiar, donde hace una comparación de la gestión en obras de los 40 años de democracia en comparación con este desastre que hemos tenido en estos 18 años. Y la verdad es que es impresionante. Desgraciadamente mucha gente no se ha sentado a leer sobre los logros y las cosas que se hicieron durante la época democrática. Y es impresionante. Y además debido a algo muy criticado por aquellos que son enemigos de la democracia en Venezuela, que es el Pacto de Punto Fijo. El Pacto de Punto Fijo lo que fue un programa de gobernabilidad, donde se fijaron ciertos parámetros y ciertos metas que iban a ser cumplidos por cualquiera que fuera electo a la presidencia de la República. Y eso se hizo. Y por eso es que nosotros tenemos el Metro de Caracas, y por eso es que tenemos Guri, y por eso es que tenemos una cantidad de obras que fueron construidas por todos los gobiernos democráticos. En el caso del Guri, el Guri se comienza en la presidencia de Rómulo Betancourt y se concluye en la presidencia de Luis Herrera de Jaime Lucinchi, perdón, es la última etapa. La última etapa. O sea que es una obra de la democracia, construida por todas las gestiones gubernamentales que hubo desde 1959 hasta la conclusión de... Ahora, cuando uno ve
O sea, tenemos tiempo para conversarlo, pero yo quisiera que nos vayamos ahora a lo que es el comportamiento del gobernante. Y quizá, yo no exagero y no tengo por qué adularte porque nos queremos, nos conocemos desde hace algún tiempo. Yo creo que uno de los presidentes que ha gozado del cariño y que además se hizo famoso por su humildad fue el presidente Leoni, fue tu padre. Y tu madre, doña Menca, también, por esa cosa familiar. Había una familia en la casona en Venezuela. Cuando uno compara eso con las camionetotas, con el poco de guardaespaldas y con el nepotismo que se ha puesto de manifiesto en la llamada Quinta República, entonces es cuando la gente comienza a apreciar. ¿Dónde estuvo el quiebre, desde tu análisis, Raúl? ¿Dónde estuvo el quiebre en que la gente empezó a vapulear a un grupo de gobernantes que hicieron todo eso que tú dices y ahora te dan cuenta que estos tipos en 19 años lo que han hecho es, no solamente no hicieron nada, han destruido lo que ya todo lo que... Bueno, yo diría que siempre hay razones para la crítica, porque no todo en la democracia fue perfecto, sin duda alguna, pero la democracia es el único sistema que yo conozco que es perfectible, que comete errores y que poco a poco va recuperándose, ¿no? Y hay forma de hacerlo a través del voto, a través de, bueno, si este no me gustó yo lo cambio, pero lo que hemos visto ahora es gobiernos que son absolutamente dictatoriales, no hay otra forma de expresarlo, sino así. Tipos que quieren mantenerse en el poder a costa de lo que sea y imponer a todo un país una visión de gobierno que no es la que el país comparte, ¿no? Entonces eso es lo más alejado de la democracia que puede existir. Eso es como que uno llega a su casa y en un matrimonio y solo se haga lo que dice uno de los dos, de los dos cónyuges, y el otro no tiene ni voz ni voto. Eso se llama bullying, aquí le dicen, ¿no? Sí. Abuso y genera trauma y genera problemas. Bueno, en la sociedad sucede exactamente lo mismo. Desgraciadamente también en los países sucede que hay grupos que quieren acceder al poder, que a veces no lo han podido lograr por la vía electoral, y buscan otros caminos por donde llegar, y yo creo que en Venezuela sucedió que algunos grupos interesados en que ni AD ni COPEI siguieran siendo gobierno, pues inclinaron la balanza hacia otros factores más desestabilizadores, como Raúl, es el caso de... ¿En qué año naciste tú? Perdona la pregunta. Pero es que yo nací en la dictadura, en 1953, en Costa Rica. Ya eras consciente cuando tu papá era presidente, ya eras un niño. Sí, claro, era un adolescente. Por eso, un adolescente. ¿Cómo fue la vida del hijo de un presidente? De ese presidente bueno, en particular. Bastante distinto a lo que es hoy en día. Seguro, pero al regreso de la pausa me cuentas cómo era, la rutina. Regresamos luego de publicidad. Es presentado por Bumper Dog Opa Loca. Repare su carrocería en tiempo récord con la mayor calidad y al mejor precio. 786-716-2154. Aló, buenas noches. Era otro mundo, eran otros tiempos, otra Venezuela. Sin embargo, un presidente debía estar rodeado de seguridad, había restricciones. El hijo de un presidente, me imagino que no podía tener la vida de cualquier niño de a pie, o no sé si en la época era diferente, pero ¿cómo fue la vida? Totalmente diferente. Sí, ¿verdad? ¿Cómo fue la vida de Raúl Andrés, adolescente? Mira, primero yo estuve interno. Yo no era muy buena conducta. Ajá, empecemos por ahí. De muchacho que meterlo en internado. Yo estuve interno prácticamente no solamente durante el gobierno de mi papá, sino después de concluir el gobierno. Chanfle, pero entonces no nos vas a poder contar. Yo me gradué en el Liceo Militar Gran Mariscal de Ayacucho. Ok. Y estudié también interno en Trinidad 2 años. O sea que nada más ahí estuve, entre esas dos estuve 6 años. Claro. Pero la vida nuestra era, lo que te puedo decir, mi mamá todos los días, absolutamente todos los días, desayuno, almuerzo y cena, nos decía, esto dura 5 años. El día siguiente, esto dura
4 años y 363 días. Y ese fue el cantar de mi mamá desde el día 1 que nosotros llegamos, que llegó mi papá a la presidencia de la República, hasta el día que salimos. ¿Qué quería decirles con eso? Que se que mantuvieran eso, humildes. que eso no era de uno. Que eso no era de uno, que eso eran cosas circunstanciales. Como en efecto lo fueron y afortunadamente para nosotros tuvimos esa educación y esa cultura con relación a la presidencia de la República. Y creo que la mayoría de los hijos de los presidentes de Venezuela vivieron exactamente de la misma manera. Y si uno los busca y los ve y los conoce, como Carlos, yo sé que tienes amistad con varios de los hijos de expresidentes, igual que tú, Carla, los hijos de Caldera, los hijos de Lucinchi, los hijos de Carlos Andrés. Mira, a ninguno se les conoce bienes de fortuna. O sea, nosotros vivimos todo de nuestro trabajo, que estudiamos. Bueno, todos los venezolanos tuvieron oportunidad de estudiar gracias a la democracia, justamente. Una cosa que para mí es incomprensible en el caso de la familia Chávez, por ejemplo, de ese odio hacia la Cuarta República, una gente que tuvo la oportunidad de estudiar y de graduarse, todos universitarios. El que no lo hizo fue porque no le dio la gana. Hijos de un profesor de clase media baja del estado Barinas, ¿no? Gente nacida en pobreza y que todos, absolutamente todos ellos, hoy en día, inclusive antes de llegar pues a Chávez a la presidencia, todos eran profesionales, vivían de sus profesiones, ingeniero químico, el otro, militar, el otro. Entonces, ¿de dónde proviene ese odio hacia ese país que los formó y que los llevó a ser lo que hoy en día son, ¿no? Para mí, la verdad es que en vez de ser agradecidos, lo que han sido es bien mal agradecidos. Ahora, Raúl, estamos viéndolo desde el punto de vista de quienes llegaron al gobierno. Y yo voy a regresar otra vez a los ciudadanos, al pueblo. Y te voy a poner el ejemplo de Villarrosa. Lamentablemente ese día Carla no estaba, pero yo conversaba con la audiencia. Le decía que Villarrosa, para los que no la conocían, la comenzó el presidente Caldera y la terminó el presidente Pérez. Es decir, eso era Banco Obrero, después fue INAVI. Y la gente tiene casa gracias a ellos y la gente le firmaron su título de propiedad y se la entregaron. Como se hacía siempre. Como se hacía, como lo hizo Banco Obrero y lo hizo INAVI durante los años de la democracia. Y la gente, por cierto, Carlos, esas casas no eran regaladas. Esas no, casas la gente las pagaba. Las pagaba. Y las pagaban, sí las pagaban. Las casitas de Villarrosa la gente pagaba 40 bolívares mensuales. Y los apartamentos ya, en otra época se pagaban. Porque la gente 200, tiene que entender que para que haya futuro para los demás, uno tiene que cumplir con la parte que a uno le corresponde. Claro, una corresponsabilidad. Porque ese pago de esa vivienda es lo que permitía que se construyera otra vivienda para otra persona que la necesitara. Permíteme entonces concluirte esta idea, Raúl, porque entonces esa gente que tuvo una casa gracias a los gobiernos de la República Civil, que le dieron su casa, que incluso a lo mejor muchos de los que están viviendo en Villarrosa se la compraron a alguien que se las vendió y tuvo una movilidad social en ese momento. Se dieron cuenta que esto no servía, no le daban agua, no le dan comida, no le dan nada, y esa misma gente ahora protesta. ¿Cómo definimos ese choque social? Bueno, es que eso sucede cuando la gente y va político, despertando. ¿No? Eso es en todas partes sucede lo mismo. Cuando los gobiernos anteriores en la democracia fueron malos, el pueblo votó en contra de ellos y se perdieron las elecciones, ¿no? Quizás excepción, y lo voy a decir, el caso de mi padre, que pierde unas elecciones y gana el presidente Caldera, pero con una división de Acción Democrática que se llevó 600.000 votos. Sí. Y una diferencia de votos entre Gonzalo Barrios y el doctor Caldera de escasamente 28.000 votos, ¿no? Entonces hay evidentemente creo que el país había reconocido la gestión, desgraciadamente hubo esta situación de división de Acción Democrática y Acción Democrática pierde el gobierno. Pero Acción Democrática, sumado a Acción Democrática y el MEP, termina casi duplicando los votos con los que sale electo Raúl León, presidente de la República. Raúl, quiero que veas este video. Vamos a ir traduciéndolo porque es que este video tiene algo súper interesante y es que, si no me equivoco, ya va, muchachos, es que le voy a poner el audio. Esta es la manera en la que el mundo, no sé si eran los Estados Unidos, supongo que sí, era la forma en la que el mundo reseñó
la victoria de Raúl Leoni en su momento, ¿no? Fíjense en la imagen, le pido a ustedes que se fijen en la imagen por los comentarios que hace el periodista que tenía Venezuela en ese instante, ¿no? Y hay algunas coincidencias. Por favor, con audio, y me mantienen el mío para ir traduciendo. Bueno, están hablando de la Catedral de Caracas, allí van a ver al presidente Raúl Leoni, y lo que están diciendo es que él le iba a entregarle, Rómulo Betancourt, perdón, le iba a entregar el poder a Raúl Leoni, y lo reseñan como el primer presidente que recibe de otro presidente demócrata el poder. New president, Dr. Raúl Leoni, takes the oath of office. He promises that Venezuela will never have another dictator. Dicen que el presidente Raúl Leoni en ese momento hizo el juramento y prometió que Venezuela nunca iba a volver a tener a un dictador. Había 600 personas invitadas, 600 invitados especiales. Claro, el comentario que hacen allí es, primero, que recibe por primera vez en la historia del país un demócrata de un demócrata, que iban a dejar por fuera a los dictadores, no iban a volver los dictadores al país. Y esta era, fíjense la coincidencia, era el momento en el que Venezuela rescataba su confianza y su fe en que la democracia tenía futuro. Así es. Es muy significativo este video, porque estamos en un momento muy parecido. Y hay algo muy significativo también posteriormente, cuando mi padre entrega la presidencia, es la primera vez que un presidente electo democráticamente le entrega el poder a un presidente de la oposición de otro electo partido, democráticamente. y por un margen tan estrecho. Porque además, entre telones se manejó que el propio Rómulo Betancourt dijo, mira, aquí si nos ponemos a revisar, a lo mejor Gonzalo gana las elecciones, pero Venezuela necesita la alternabilidad en la democracia y que gane Caldera las elecciones, porque hasta ahora los votos son de Caldera. Mi recuerdo, mi padre lo dijo públicamente, por un voto entrego la presidencia de la República. Claro. Sí. Eso es lo que hace un demócrata. Y eso yo creo que es lo que la gente ha empezado a extrañar y se ha dado cuenta de que lo que hoy tenemos no es una democracia y que debemos volver a retomar las raíces antes de que terminen de destruir el país, y que ya el trabajo que han venido haciendo para acabar con Venezuela es increíble. Difícilmente alguien pueda hacer un trabajo tan preciso sin proponérselo. Raúl, ¿estabas allí ese día? ¿Cuál día? El día sí, claro, en el que asumió el poder. Sí. ¿Lo recuerdas? Sí, lo recuerdo, cómo no. Y hay también otros videos donde sale Álvaro, mi hermano, que estaba más pequeño. Él sí iba, cuando mi papá entra al hemiciclo, entró con ellos de la mano, que estaba más chiquitico. Y era como la mascota del equipo, ¿no? ¿Ustedes cuántos hermanos? Nosotros somos 5 hermanos. 5 hermanos. El presidente Leoni, en algún momento, tú recuerdes, porque acuérdate que la presidencia de Betancourt era la primera presidencia de los años de la democracia venezolana, y entonces que si el porteñazo, que si el carupanazo y todas esas cosas, todavía había algunas cabezas calientes por ahí que quisieron atentar contra la estabilidad del país. Ya cuando el presidente Leoni estaba en ejercicio, ¿recuerdas desde tu memoria que existiera ese temor o ya se hablaba de una fuerza? No, acuérdate que además en ese gobierno estaba fue la invasión de Machurucuto. Exactamente, la guerrilla. Y es cuando oficialmente Venezuela obliga a que Cuba sea expulsada de la Organización de Estados Americanos. O sea que, eso fue, ahí hubo momentos muy difíciles. Pero ahí, perdón, el caso del Tren del Encanto. Porque, no, pero me refiero, exacto, pero eso lo que hizo fue que la Fuerza Armada, oficialmente la Fuerza Armada, estuvo a favor de la democracia, claro, y luchó contra lo que era la subversión interna y la invasión de Machurucuto. Me refería y reconocer, estábamos en una etapa de guerra, ¿no? Y donde hubo abusos de parte y parte. Eso sucede cuando hay conflictos armados, pero nunca cualquier error que se cometió estuvo avalado por el gobierno. Fueron individualidades que actuaron, y cuando esas individualidades se demostró su culpabilidad en algún hecho, fueron castigadas como la ley mandaba.
Así que, Raúl, muchísimas gracias por haber venido hoy. no, gracias a ustedes por esta invitación y por celebrar el aniversario de Acción Democrática. compañero, ¿qué vamos a hacer? Que vamos, y espero que mi compañero Henry Ramos aparezca. Yo también. Nosotros también, ¿verdad? Créeme que nosotros también. Raúl. Raúl, fue encantador. Gracias. Un placer estar con ustedes. Y eso que intentó Chávez, me voy a robar 10 segundos para eso que intentó Chávez, que era destruir a los partidos políticos, pues no solo no lo logró, y comentábamos Raúl y yo antes de comenzar el programa, que en el cumpleaños de Acción Democrática número 72, 71, estaban Henry Ramos y Bernabé Gutiérrez picando la torta. Hoy no cabía un alma en la celebración de Acción Democrática. Seguro. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. ¿Qué hacemos? Vamos a la pausa y en segundos más. Tiene nuestra la paz en las manos de su pueblo por fuerza y razón.